Hola, bienvenidas a Vivir en Voz Alta, donde hablamos sin miedo a decir lo que pensamos. Yo soy Mayli. Y yo soy Jess, y si todavía no te has suscrito, ¿qué estás esperando? Dale a ese botoncito porque no vas a querer perderte ni una de nuestras conversaciones sin filtro. Súbale el volumen porque aquí vivimos en voz alta. Hoy vamos a estar hablando de perfeccionismo, qué hacemos con él, cómo podemos manejarlo de una mejor manera, concepto de perfeccionismo. Sí, yo creo que ahí vamos a arrancar con una historia que te quiero contar. Como hemos hablado otras veces, yo soy contadora y cuando yo dejé mi trabajo de contabilidad, estudié 9 años contabilidad, 10 años trabajando como contadora, o sea, eso era lo mío, yo estaba súper cómoda con eso. Cuando yo decidí cambiar y empezar un negocio totalmente diferente, porque fue un estudio de belleza, yo hacía cejas, labios y toda esa historia. O sea, un cambio súper radical. Cuando yo hice ese cambio, yo me criticaba tanto y era tan difícil para mí llegar a hacer algo bien, porque nunca me parecía que estaba bien. Y hacía otro curso y me veía más videos de YouTube y me buscaba otro entrenamiento y volvía otra vez. Me daba hasta vergüenza cobrar, porque yo decía, ¿cómo yo voy a cobrar si esto no está perfecto, esto no está bien? Pero claro, yo me estaba comparando no con alguien que estaba al nivel mío de principiante, de llegar, ¿sabes? De empezar algo. Yo me estaba comparando con la que ya llevaba toda la vida haciendo cejas. Yo decía, no, es que mis trazos no están bien, tengo que seguir. Y me pasaba horas practicando, lo cual está bien, porque no está mal buscar mejorar. Lo que mal, digamos, es excederte. Es ese límite es el que define entre buscar mejorar y ser perfeccionista. Y yo siempre me iba de ese límite que es una línea bien delgadita entre mejorar y ser perfeccionista. Fue tan difícil porque venían tantos sentimientos arraigados de ahí y después poco a poco con el tiempo fue que me di cuenta de dónde venía eso. Claro. Es que ahí hay varias cosas. Ahí hay varias cosas. Ahí está. Con lo que tú vienes, de la historia de tu familia, de todas las cosas que te pueden haber pasado en la vida. Y entonces eso hace que la barrera tú te la pongas en distintos lugares. Si hubo muchas exigencias durante tu vida, ya sea en tu trabajo, tu familia, por querer encajar a lo mejor en un grupo de amigos, en la sociedad, uno se pone la barrera muy alta y no se para un momento a pensar Analizar. las cosas en claro y decir, a ver, ¿por qué yo me estoy exigiendo tanto? ¿Por qué esto no me satisface? ¿Por qué no encuentro nada con lo que yo me sienta bien? Entonces, hay que parar un poquito y ver por qué, que fue ahí donde tú te diste cuenta, porque llega un momento cuando te estás exigiendo tanto que o te rindes y desmantelas el negocio, o te sientas, analizas y dices, de esa manera no hay negocio ¿cómo se dice? Que Que prospere. nazca o que triunfe, a no Bueno, ser que seas millonario. ahí te digo también, y eso fue lo que me pasó a mí, porque yo me exigía tanto, yo quería, de hecho, voy a ir un poco más profundo en la historia y en la emoción. Exacto, a ver, dime, ¿tú lograste descubrir de dónde venía ese perfeccionismo que te estabas imponiendo a ti misma? En ese momento no, y por eso fue que cerré el negocio, Ya. para que veas lo importante que es conocerse a uno mismo. Yo en ese momento no lo entendí. Hubo un momento en que yo tuve la oportunidad de, o sea, yo empecé, para dar un poco de contexto, yo empecé a hacer este negocio con todo, como se requieren licencias y permisos para estar legal. Yo empecé en Claro. otro estudio de otras personas, pero con mi espacio para mí. Ese estudio cerró y yo tuve la oportunidad, una vez más, tuve dos opciones. Tuve la opción de ir a un estudio sólido con clientela de una amiga que me estaba dando la oportunidad de crecer con ella y tuve la oportunidad de abrirme un estudio propio. Ahora lo puedo ver desde la experiencia. En ese momento de separación, la mejor opción no era irme sola, porque No, yo no tenía
Para que te des cuenta que incluso teniendo conocimientos contables, porque hasta eso, yo podía haber dicho, no, me voy a ir para acá, no voy a invertir porque tengo que invertir un montón de dinero, no voy a invertir. No, yo por terca, porque era la forma en que yo pensaba en ese momento, me voy sola en lugar de irme a un estudio donde voy a poder crecer una clientela, donde me voy a poder dar a conocer, donde voy a poder practicar más. Pero yo vi eso como un paso atrás. Claro. Yo no vi eso como crecimiento, Es porque ¿cómo que, voy a hacer, volver a trabajar yo para otra persona? Ese fue mi análisis en ese momento. claro, es que, fíjate, hay dos cosas. De esto que tú me estás contando, yo te puedo decir dos cosas. Una, en la sociedad en la que vivimos, y yo no, fíjate, yo no te diría que eso es algo solo de Latinoamérica, porque los que no han visto otros capítulos, yo vivo en Bélgica y aquí es igual. Es decir, uno siempre está, tú eres el mejor, el más lindo, el más. Es el más en todo, y eso es imposible. Aquí nadie es más en todo. Y está bien, no hay que hacer más en todo, hay que hacer lo que uno sienta que está bien, good enough. Tú dices, ok, esto me satisface y seguir adelante con eso. Y lo otro, es decir, está esa parte de ahí de que al final tenías ese discurso en tu cabeza todo el tiempo, como que a ti nada te frena. Y lo otro es que vivimos en una sociedad egoísta. Vivimos en una sociedad egoísta que muchas veces no nos damos cuenta que trabajando en equipo podemos triunfar más y llegar a más gente que solo. Entonces, cuando te dicen, no, hacer algo juntos, tú dices, ay, pero voy a tener que compartir mis ganancias, ay, pensando que ya, si lo haces solo, vas a tener millones. Y no vas a tener millones porque empezar un negocio es súper Ujú, difícil, súper duro, ujú. sobre todo la clase como nosotros, que emigrados de Cuba, que llegaste no con nada en los bolsillos, no con en negativo los bolsillos. Entonces, es muy difícil hacer un negocio porque no tienes base. Pero entonces, esos discursos, que son muy difíciles de quitar de la cabeza, te dicen, no, pero ¿cómo vas a compartir tus ganancias? Pero si tú sola puedes, y entonces vas a tu éxito, dárselo a otra gente, cuando la otra gente también te va a dar su éxito y sus clientes. Entonces, eso viene, para mí viene de ahí. Y a ver, fíjate, yo no creo que es, ok, a lo mejor esa era la opción más fácil. Yo no te diría que era la mejor. Yo te diría que empezar con alguien iba a ser la opción más fácil. No la mejor, porque a lo mejor si tú hubieras abierto el negocio con otra mentalidad y otra manera de exigirte tú y otra manera de hacer las cosas, hubieras triunfado. Otro momento de tu vida, otra situación, ya pasó. Pero no es una cosa decir si esta fue la buena, la mala, la mejor, la peor. Definitivamente hacerlo con alguien, yo creo que si es una persona luchadora, que está enfocada, que para echar para adelante va a ser la más fácil. Pero es que ahí también, ahí mencionaste el concepto del good enough y eso es algo que se aplica. Porque, ok, yo abrí mi estudio, me fui yo sola, estaba súper ilusionada, me gasté lo que no tenía en invertir porque es remodelar un local, aunque fuera pequeñito, pero fue toda una ilusión el hacerlo. ¿Qué pasó después? Yo internamente y sin decírselo a nadie, yo sentía que yo no era suficiente, good enough. Que lo que yo estaba trayendo a la mesa, o sea, mis servicios, no eran lo suficientemente buenos como para que la gente confiara en mí. Por mucho que yo lo decía, a la hora del marketing se veía. Porque a esa misma altura en que yo estaba con el estudio, yo empecé a estudiar marketing digital. Hice cursos de marketing digital, o sea, ya estaba empapándome en cómo darle promoción a mi negocio. Pero yo no podía. Llamé modelos, hice contenido, creé contenido bueno para publicar en las redes. Nunca puse nada. Subí alguna que otra cosa porque nunca era lo suficientemente bueno. Nunca era good enough. Y fíjate, ahí también lo otro que me viene a la cabeza es cuando uno quiere vender algo, si tú no lo sientes que es válido, si tú no lo validas primero, nadie te lo va a comprar. Porque no nos vayamos a nivel de que somos energía y todo eso que sabemos que es verdad. Es lo mismo que con los niños. Tú a lo mejor le estás diciendo al niño, no pasa nada, pero estás temblando. Y el niño sabe.
que eso es mentira, porque si hay una incoherencia aquí, ella está temblando, entonces, ¿cómo me va a decir que no pasa nada? O sea, lo mismo, tú no le puedes decir a la gente, o sea, si tus gestos y tu manera de moverte, tu lenguaje corporal, no transmite confianza y seguridad, eso no pasa, no entra. Totalmente, es que cuando una persona segura entra en la habitación, tú te das cuenta, porque entra, ya te digo, sin mencionar el tema de la energía y las vibraciones, que sabemos que es, que hallaremos otro episodio un poco más científico sobre eso, tan interesante, se nota. La forma en que tú te pones las manos, la forma en que tú te proyectas, la forma en que hablas, siempre va a decir si tú eres una persona segura o no. Y con tu producto y me ha pasado con mi negocio ahora de digital. Es así, cuando tú no proyectas seguridad, la gente no va a confiar en ti, no te van a ver como autoridad, entonces van a decir, ok, ¿y por qué tendría yo que trabajar contigo? Claro. Y eso me pasaba a mí con el estudio. Y eventualmente, te voy a decir más, cuando ya yo sentí que yo había hecho todo, porque igual, las promociones eran las promociones más lindas, tenía que ser todo súper editado, súper bonito, porque los videos no, un video así salido de la cámara, no, que va, está demasiado no profesional. Sí. Siempre tratando de ir a un nivel por encima. No es que yo esté en un nivel inferior, sino es que todos estamos en una posición en todo lo que hacemos. En mi momento del estudio, yo no estaba en mi punto de experta. Yo Claro. estaba en mi punto, ya quizás al final no tan de principiante, pero no era experta todavía, sobre todo en manejar ese tipo de negocio. Porque sí, yo soy contadora, yo he manejado negocios de cualquier cantidad de cosas, de, qué sé yo, construcción, regalía, muchísimos temas. Pero ese tipo de negocio y siendo mío, porque una cosa es cuando el dinero es de otra gente y otra cosa Sí. es cuando el dinero es tuyo, es totalmente diferente. Entonces, cuando yo dije, ok, no puedo seguir aquí, siento que me estoy drenando y siento que sigo gastando, porque al final la renta hay que pagarla, las licencias hay que seguirlas pagando, todo, No, los y los gastos permisos, familiares, porque más la casa, sin entrar dinero, porque al final el negocio estaba muerto. Yo dije, bueno, ok, lo vamos a cerrar, lo cerramos y yo sentí un alivio tan grande. claro, porque te estabas poniendo una presión enorme, te estabas poniendo una presión enorme, es decir, ahí tenías la presión del dinero que se está gastando y no está entrando, el Ujú. dinero de que no estoy siendo suficiente, que no estoy llegando al medidor que yo me puse, ¿sabes? Era demasiada la presión La y con eso presión. también venía la frustración, porque al final haremos otro capítulo de la frustración, pero al final eso también, uno se frustra, adquiere distintas maneras de salir o resolver de manera inmediata, que no quiere decir que sea la mejor opción de esa frustración, y que era lo que te pasaba, seguías invirtiendo más tiempo, energía, dinero y de todo, y al final no lo lograbas. Por eso te sentiste así Aliviada. aliviada cuando saliste. No era que eso no fuera para ti, porque además yo creo que eras buena. Yo que no sé nada de maquillaje, de nada de eso, cuando yo veía, sino porque no sé nada de eso, cuando yo veía en Instagram lo que habías hecho, yo lo veía bien, Y ahora lo veo bien. pero tú no, porque la meta que te estabas poniendo era demasiada. Era así, era Y muy alto. entonces ahí llegamos a algo importante, encontrar esa línea delgada de el perfeccionismo y el good enough. ¿Cómo hacemos nosotras? Bueno, yo, por ejemplo, yo creo que Yesenia es más perfeccionista que yo. A mí me da esa impresión. Sí. ¿Yo qué hago? Pero Yo, estoy en eso, estoy en eso. estás en Todavía eso. sigo Es verdad, trabajando no, en no, eso estás todos en los eso. días. Estás en eso, estás en eso. Y fíjate, estás en eso y además, que era lo que iba a entrar ahora, uno tiene que buscarse herramientas uno mismo. Por ejemplo, vas a grabar un video o vas a hacer una actividad, porque a veces hasta haciendo actividades con los niños o cosas en la casa, una receta, ay, no me salió bien, vuelvo a intentar. Ponte un número, un límite. Una, dos, tres veces. Y ya está. Y escoge después de esas tres veces. Piensa como en la máquina esta cuando uno se va a hacer la foto que es pagada. Te puedes hacer tres fotos. Y después escoge. O sea, no puedes volver a Fue tirarte. la No, no, que, no tienes que volver a pagar. Si no, tienes que volver a pagar. Lo mismo. Tres.
y escoge. Y escoge la que de esas tres, cuando tú las mires o cuando tú lo sientas en ti que, ay, esta es la que mejor está, ponla, ponla, porque además no va a haber mejor que esa. Mira, cuando yo me fui a hacer estos espejuelos, que de hecho no son estos, cuando yo me fui a hacer los espejuelos, yo escogí unos, los primeros, me los puse. Ay, no, estos no, otros, y así hice como 10. Y volví al primero. Y volví al primero. Y al final perdí 20 minutos mío y de la señora que me estaba vendiendo los espejuelos para volver al primero, porque casi siempre la mejor opción es la primera que escoges. Casi siempre, por no decir siempre. Entonces, ponte límites. Otra manera que yo uso, mi esposo, ya, él me conoce, somos muchos años juntos, y yo veo que Yesenia también la aplica, que ya estamos como abiertas a escuchar, porque antes a lo mejor a mí me decían, ay, Meili, ya no lo intentes más, y yo, ay, pero ¿qué estás diciendo? Y no escuchábamos y seguíamos. Ahora no, ahora te dicen, mira, ya está, ok, ya está, y como que recepciona, entonces tienes que Es que abrirte. te trae como que al presente, es como, es un trigger que te habla de nuevo a tu reaccionar, porque cuando estás en ese proceso de perfeccionista, tú estás como metida en ese loop ahí que no te deja, no, 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 no. Y cuando ellos nos dicen algo, es como ese trick, hey, ay, ¿verdad? Es verdad. Exacto, entonces, escúchate. Yo te diría, escúchate. Mira a ver de dónde viene ese perfeccionismo, dónde te estás poniendo la barrera, la meta, no sé cómo se dice ahora en español, de esto que uno salta, no sé cómo se dice eso. ¿Dónde te estás poniendo el límite? El ¿A límite. dónde quieres llegar? Mira a ver si de verdad tiene lógica llegar hasta ahí. O a lo mejor estás pidiéndote una cosa imposible. Y Sí. después, ok, ya, soy perfeccionista o no. Ok. Si no eres perfeccionista, bueno, mira a ver cómo te puedes mejorar para hacer las cosas un poquito mejor. Y si eres que sí, entonces ponte estrategias como estas que te dijimos. Por lo menos en mi caso, el perfeccionismo ha venido mucho de lo que se esperaba de mí, como la validación de, tú sabes, de si lo haces mejor, eres mejor. Entonces yo fui la primera en mi familia que fue a la universidad y yo tenía esa presión. Siempre tuve la presión y no me había dado cuenta hasta de ahora de adulta. Hasta que empiezo a mirar para atrás y a decir, ok, ¿por qué yo me he puesto siempre estas metas tan grandes o tan fuera de lugar en el momento que son? No es que haya metas grandes. Las metas nunca van a ser grandes. Si no estás soñando súper grande, no lo estás haciendo bien. Pero son los tiempos a veces de esas metas que nos ponemos que son demasiado brutales y Claro. por eso nos hace perfeccionistas. A querer llegar a un punto, decirte, Alcanzar algo, pero en muy poco tiempo. en muy poco tiempo que no es realista. No es realista, porque No es hace falta más realista. esfuerzo para hacerlo. Hace falta más esfuerzo y a lo mejor, y hay dependencia de la situación, pero a lo mejor te hace falta más conocimiento también. Es toda una situación que todo es diferente. O sea, tú vas a notar cuando estás siendo perfeccionista porque te demoras mucho o porque estás pasando trabajo. Mi esposo tiene un dicho que dice que si te demoras mucho tiempo, no lo estás haciendo bien. En el sentido, para darte un contexto, porque es importante. O sea, si él es diseñador, él a veces se tiene que poner a buscar, y no inspiración, assets, como cositas para armar un diseño. Y él dice, si yo me estoy tardando más de 20 minutos en buscar un vasito que tengo que poner en un diseño, lo estoy haciendo mal. O lo estoy buscando en el lugar equivocado, o estoy dándole vueltas al asunto. Entonces él dice, si te demoras mucho, lo estás haciendo mal. Cambia. Busca otra alternativa porque caes entonces en el perfeccionismo. Pasas 20 hojas buscando la cosita. Y lo mismo tanto en metas pequeñas como en grandes. En mi caso del estudio, si mi meta era crecer el estudio, en la forma en que yo lo estaba haciendo no era la correcta. O en el momento, o sea, la circunstancia en ese momento podía haber sido diferente para Diferente. hacerla crecer. Entonces, ese sería como que mi enfoque. Si sientes que está demasiado grande, replantéalo. Sí, Replantéalo porque a lo mejor es que estás exigiéndote demasiado, estás queriendo que sea perfecto y ese no es el momento o la vía de sí. conseguirlo.
Tú sabes que ahora que tú estabas hablando de eso de la frase, cuando yo estaba en la secundaria, bueno, que no es cubano, en Cuba se usa mucho las clases particulares. ¿Qué significa eso? Que después de la escuela, no, sí, después de la escuela uno va a las clases La de tutoría. inglés, de, qué sé yo, de lo que necesites ayuda. En Cuba te dan inglés en la escuela, pero bueno, no es suficiente si tú quieres hablar un poquito de inglés, más o menos. Entonces, yo tenía una profesora de inglés que era una señora súper mayor, fíjate, tenía yo creo que 80 años. Era súper mayor y ella había vivido muchos años en Estados Unidos y después regresó a Cuba. No, o sea, no me sé mucho el contexto. Yo en ese tiempo, tú sabes, no iba tanto a esos detalles, pero siempre, es decir, y eso a mí se me quedó grabado. Cada vez que estábamos haciendo un ejercicio de inglés, ella siempre, te demorabas mucho en el ejercicio, que venía uno con el perfeccionismo de, ay, el párrafo, apréndeme al espectro, no sé qué más. Y ella venía, time is money. Y a mí aquello se me quedó, el time is money. Cada vez que yo me veo que yo me estoy, digo, time is money. Y pienso en aquella señora, porque ella siempre, ella veía, no es que te estás demorando mucho, no, ya, time is money, time, y ya, al momento, próximo ejercicio, da igual como se hubiera quedado, cambiábamos. Es que eso aquí es así porque es verdad, o sea, tiempo que te demore en la sociedad capitalista, un minuto que tú te demores es un minuto que no estás cobrando. Estaba hablando, yo tenía 11 años, y a mí Mira, aquello se se te me quedó. quedó, se me quedó. Porque ella se acababa el ejercicio, ya empezábamos el otro, ella no te dejaba entrar en el círculo de, ay, la falta de ortografía, la coma, no, 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 ella no te dejaba. Pero eso está genial. Y para concluir, si sientes que eres perfeccionista, que en cierto punto siempre en algo tendemos como seres humanos a hacerlo, yo te diría que lo primero es replanteártelo, replantearte esa meta que te pusiste o por qué estás siendo perfeccionista, por qué quieres llegar a ese nivel de exactitud o a ese nivel de lo que sea. Analiza por qué. Para mí, el por qué y el preguntarte por qué todo el tiempo ha sido revelador, porque te hace que tu cerebro piense y analice más allá del piloto automático en el que vivimos todo el tiempo. ¿Qué hace que te paras, de estar en el loop, Para paras reflexionar. para reflexionar. Y ya cuando tú paras y haces esa pausa, lo ves todo diferente. Y antes de terminar, te tengo un tip. Si vas a una entrevista de trabajo y te dicen, dime un defecto, soy perfeccionista. Está bueno. Y con esto cerramos por hoy. Si este episodio te hizo reír o te dejó pensando en algo, compártenos en Instagram o en YouTube o donde quiera que nos estés escuchando, que nos encanta ver quién está del otro lado. Piensa que cada vez que nos compartes podemos llegar a más personas y así crear una comunidad más grande donde todos podamos intercambiar. Y nos despedimos como siempre. Confía en ti, sea auténtica y nunca olvides de soñar. Nos vemos el próximo episodio.